Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maxiel de Gracia, soy estudiante de la licenciatura en Emergencias Médicas de cuarto año de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hoy voy a hablarles sobre la respiración y ventilación artificial. Este es el libro de referencia que se llama Brady Emergency Care, que es la 12ª edición. Primero que nada vamos a hablarles sobre una pequeña introducción breve, que es la vía aérea permeable no nos va a garantizar que el aire se mueva correctamente, y ciertamente no nos garantiza que el aire se mueva, como anteriormente dicho. Para asegurar esto, el licenciado o técnico de emergencias médicas debe hacer el ABC y recordar que la respiración cumple dos funciones, que es traer oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Aunque nuestro cuerpo tolera más tiempo con dióxido de carbono, más no tolera mucho tiempo con la falta de oxígeno. Pero ambas funciones son muy importantes. Hablemos sobre la ventilación, sobre el mecanismo de la respiración. El mecanismo de la respiración es el aire que entra y sale del tórax en un proceso llamado ventilación. Para mover el aire, el diafragma y los músculos del tórax se contraen y relajan para cambiar la presión dentro de la cavidad torácica. Esta presión cambiante infla y desinfla los pulmones. La inhalación es un proceso activo. Los músculos del tórax, incluidos los músculos intercostales, se expanden al mismo tiempo que el diafragma, y estos se van a contraer en un movimiento hacia abajo, y estos movimientos aumentan el tamaño de la cavidad torácica y crean una presión negativa. Esta presión negativa atrae el aire a través de la apertura de la glotis e infla los pulmones. Por el contrario, la exhalación es un proceso pasivo, es decir, se produce cuando se relajan los músculos comentados anteriormente. A medida que se disminuye el tórax, se crea una presión positiva y expulsa el aire. Debido a que este es pasivo, la exhalación generalmente toma un poco más de tiempo que la inhalación. La cantidad de aire que se mueve en una respiración, un ciclo de inhalación y exhalación, se denomina volumen corriente. Un volumen tidal o volumen corriente normal suele ser entre 5 a 7 mililitros por kilogramos de peso corporal. La cantidad de aire que entra y sale a los pulmones por minuto se llama volumen por minuto. El volumen por minuto se va a calcular multiplicando el volumen corriente con la frecuencia respiratoria. No todo el aire que respiramos va a llegar a los alvéolos. Y dirás, Maciel, ¿cómo va a ser? Pues sí. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un adulto que aproximadamente tiene un peso corporal de 100 kilogramos, tiene un volumen corriente aproximadamente de 500 mililitros. De esos 500 mililitros, solo unos 350 mililitros llegan a los alvéolos. El resto se queda en la tráquea, en los bronquios y en las otras partes de las vías respiratorias. El área conocida como espacio de aire muerto, los alvéolos son el único lugar donde se intercambia oxígeno y el dióxido de carbono con el torrente sanguíneo. Por lo tanto, el aire en el espacio muerto no contribuye en nada a la oxigenación del cuerpo. El término ventilación alveolar se va a referir a la cantidad de aire que realmente llega a los alvéolos. Aquí tenemos otros ejemplos.
por supuesto que la ventilación alveolar depende mucho del volumen corriente o el volumen tidal. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un paciente con asma tiene un volumen corriente normal de 500 mililitros. Debido a que su ataque de asma ha contraído los bronquios, solo se va a poder mover 300 mililitros de volumen corriente. Si el aire en el espacio muerto permanece constante en 150 mililitros, entonces solo 150 mililitros de aire llegan a los alvéolos por la respiración. El volumen corriente normal va a ser de 500 mililitros por respiración, de 16 respiraciones por minuto. La ventilación alveolar normal va a ser de 350 mililitros. Una nota es que la ventilación alveolar puede alterarse tanto por cambios en frecuencia como por cambios de volumen. Ahora voy a hablarles sobre la respiración fisiológica. La respiración fisiológica es el aire inhalado que llena los alvéolos. Los capilares pulmonares llevan la sangre circulante al exterior de estos pequeños sacos de aire, donde las paredes delgadas de los alvéolos y las paredes delgadas de los capilares permiten que el oxígeno del aire en los alvéolos pase a la sangre para que circule por todo el cuerpo. Las paredes delgadas de los capilares y de los alvéolos también permiten que el dióxido de carbono pase a la sangre, a los alvéolos, para ser expulsado durante la exhalación. Recordemos que para que todo este proceso funcione, el sistema respiratorio debe combinarse adecuadamente con otro sistema, que es el sistema cardiovascular en función. El sistema respiratorio debe mover el aire dentro y fuera de los alvéolos, y el sistema circulatorio debe transportar cantidades adecuadas de sangre entre las células y los alvéolos. Estos dos sistemas que funcionan en conjunto a menudo se denominan sistema cardiovascular y también se le conoce como combinación de ventilación y perfusión. Hablemos un poquito sobre la fisiopatología del sistema cardiovascular, pero primero vamos a hablar sobre las fallas mecánicas del sistema cardiovascular. Primero tenemos que la mecánica de la respiración interrumpida. Si el tórax no puede crear los cambios de presión necesaria, el aire no puede entrar ni salir de los pulmones. Otro mecanismo es que la respiración puede verse interrumpida por una variedad de causas, tales como un paciente con una herida en el pecho por un objeto punzocortante, paciente que pierde el control nervioso de la respiración. Es muy común en las enfermedades de distrofia muscular y la esclerosis múltiple. Un paciente que también sufre lesiones dolorosas en la pared torácica. Tanto el dolor como el daño físico puede limitar el movimiento de la pared torácica. Y el último ejemplo de esta falla mecánica es que un paciente tiene problemas en las vías respiratorias, como broncoconstricción. Si el aire no puede moverse, la respiración no puede ocurrir. Algunas de estas enfermedades, como el asma y la enfermedad obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, puede hacer que los bronquios disminuyan de diámetro y limiten la cantidad de aire que puede fluir a través de ellos. Tenemos otra falla. Tenemos el intercambio de gases. El intercambio de gases interrumpidos. En los intercambios de gases interrumpidos, la capacidad de difundir oxígeno y dióxido de carbono se va a ver afectado. ¿Cómo se va a ver afectado? Bajos niveles de oxígeno en el aire exterior, como en situaciones de rescate en espacios confinados. Problemas de difusión. Algunas enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el EPOC,
puede limitar la capacidad de los alvéolos para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Aquí el aire oxigenado y la sangre llegan a los alvéolos, pero los alvéolos mismos no funcionan. Cuando no hay suficiente sangre, si una persona ha perdido una cantidad significativa de sangre, no puede circular suficiente sangre hacia los alvéolos. Problemas de circulación. Puede haber problemas que impidan que la sangre transporte suficiente oxígeno a las células del cuerpo, como cuando no hay suficiente sangre. Si una persona ha perdido una cantidad significativa de sangre, como anteriormente lo había dicho, no puede circular la suficiente sangre hacia los alvéolos. Si la sangre no está presente en la interfaz, los alvéolos y el oxígeno y el dióxido de carbono no pueden intercambiarse. Cuando hay problemas también con la hemoglobina, ocasionalmente la respiración puede verse afectada si no hay suficiente hemoglobina. Una nota muy importante, que cuando falla la hemoglobina, el oxígeno no puede ser transportado. Ahora hablemos sobre la respiración. Ventilación es el término apropiadamente aplicado al proceso de inhalar y exhalar o respirar, mientras que la respiración se va a referir al intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre, que se llama respiración externa. Cuando entre las sangres y las células es la respiración interna. Sin embargo, en el lenguaje común, en un sentido general, la respiración significa simplemente respirar en todos sus aspectos. Ahora hablemos sobre la respiración adecuada e inadecuada. Cuando el sistema cardiovascular falla, el cuerpo hace ajustes para compensar esa hipoxia que se está produciendo o la acumulación del dióxido de carbono. Estos ajustes son algo predecibles y pueden ayudarnos a reconocer la gravedad del problema del paciente. En la mayoría de las personas, la necesidad de respirar se debe a la acumulación de dióxido de carbono. Sensores especiales en el sistema cardiovascular llamados quimiorreceptores detectan niveles crecientes de dióxido de carbono, así como niveles bajos de oxígeno. Como estos sensores detectan cambios significativos, especialmente una acumulación de dióxido de carbono, se va a estimular el sistema respiratorio para que respire más rápidamente. Cuando el sistema cardiovascular de una persona no puede satisfacer las demandas actuales o adecuadas, del cuerpo, los niveles del dióxido de carbono aumentan y se va a producir una hipoxia. Por lo general, el cuerpo también responderá activando el sistema nervioso simpático, o mejor conocido como el sistema de lucha o huida. El sistema nervioso simpático aumentará la frecuencia cardíaca en un intento de mover más la sangre y transportar más oxígeno y dióxido de carbono. Y va a contraer la sangre de los vasos, que también ayudan al movimiento de la sangre. El aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la frecuencia cardíaca, y quizás incluso los cambios que de posición pueden ser suficientes para entrar en el desafío y al menos mínimamente las necesidades del cuerpo. Los signos externos de estos cambios que va a estar comprometidos, los signos vitales, la apariencia y la posición del paciente, va a indicar que el sistema del paciente está trabajando más duro para satisfacer sus necesidades. Si estos cambios son efectivos, habrá señales de que el oxígeno y el dióxido de carbono se están intercambiando adecuadamente. Estos signos incluyen estado mental normal,
color de piel relativamente normal y una lectura de oximetría de pulso que está dentro de los límites normales. Ok, seguimos. Desafortunadamente, algunos desafíos son demasiado grandes para que los mecanismos compensatorios del cuerpo los superen. Además, la mayoría de los mecanismos de compensación, como el aumento de los usos de los músculos respiratorios, tienen el costo de una mayor demanda de oxígeno sin la naturaleza misma del problema. Para empezar, no había suficiente oxígeno, la demanda de oxígeno supera rápidamente el suministro limitado. Estos casos falla la compensación y no se satisfacen las necesidades metabólicas del cuerpo. La hipoxia se vuelve profunda y el dióxido de carbono se acumula a niveles peligrosos y los músculos que se utilizan para aumentar la respiración comienzan a cansarse. Esta condición representa una respiración inadecuada y se va a denominar insuficiencia respiratoria. La respiración inadecuada. Cuando notemos que el paciente tenga una respiración ausente, proporcionaremos una ventilación artificial y vamos a reconocer una respiración. ¿Cómo vamos a reconocer una respiración inadecuada? Vamos a requerir habilidades de evaluación y una acción rápida. Vamos a identificar esta condición y proporcionaremos ventilación a un paciente que no respira adecuadamente para mantenerlo vivo. La insuficiencia respiratoria se produce cuando los mecanismos de compensación respiratoria ya no pueden seguir el ritmo de una respiración normal. Hablemos sobre el ejemplo de un paciente asmático, un ataque de asma. Los pacientes con asma, los bronquios van a sufrir espasmos y se van a contraer. Esto conduce a una disminución del flujo de aire y una disminución del volumen corriente. A medida que disminuye el volumen minuto y la ventilación alveolar, el cuerpo va a detectar los niveles elevados de dióxido de carbono, una ligera hipoxia. Si aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria en un intento de aumentar la ventilación alveolar, el corazón bombea más rápido y más duro en un intento de mover el oxígeno y el dióxido de carbono más rápidamente, y los vasos sanguíneos se contraen como la lucha y huida con el sistema nervioso simpático. Fuera del cuerpo del paciente vamos a notar una sensación de dificultad respiratoria o una disnea, va a presentar una frecuencia respiratoria y un trabajo respiratorio aumentado, y cuando se ausculta va a presentar sibilancia, que son los sonidos de la broncoconstricción, y también el paciente va a presentar una ligera palidez. En los pulmones, los bronquios del paciente se van a estrechar a medida que comienzan a hincharse en una respuesta al episodio asmático. El volumen corriente y la ventilación alveolar disminuyen el cerebro a carecer de oxígeno. El paciente se va a volver ansioso e incluso bastante combativo debido al aumento de la hipoxia que se va a ver afectado el cerebro. Su sibilancia se ha vuelto más apretada, las uñas azules, una pequeña descoloración también en los labios, alrededor de los ojos. Este paciente ha comenzado el ataque de asma, y ese ataque de asma, el cuerpo se ha vuelto más acidótico por la retención de demasiado de dióxido de carbono y por el metabolismo anaeróbico y el metabolismo sin suficiente oxígeno presente. Y el paciente va a estar cansándose poco a poco por un periodo prolongado. Los músculos en su pecho han estado trabajando demasiado. Estos músculos respiratorios demandan oxígeno que el sistema respiratorio del paciente. Entonces, el paciente se vuelve somnoliente, apenas puede permanecer despierto, la respiración se va a volver irregular,
su coloración es ceniciento con una decoloración cianótica o azulada. En esta etapa ya es una insuficiencia respiratoria profunda y esta insuficiencia respiratoria profunda se va a convertir inmediatamente en un paro respiratorio. En la evaluación del paciente, vamos a evaluar en la respiración. Número 1, ¿está respirando el paciente? Y esto se determinará fácilmente con un hola, ¿cómo estás? Si el paciente está inconsciente, vamos a realizar los procedimientos del BLS. La evaluación de ver, escuchar y sentir. Si no respira, se le administra oxigenoterapia por medio de la intubación endotraqueal en algunos casos, dependiendo de la saturación de oxígeno también. Si respiras, nos preguntaremos, ¿es adecuada su respiración? ¿El esfuerzo que está haciendo es suficiente para satisfacer sus necesidades? Y si la respuesta es no, medimos su saturación, como anteriormente lo dije, y dependiendo su resultado, utilizaremos el dispositivo de oxigenoterapia básica o avanzada, y el dispositivo de oxigenoterapia pueden ser cánulas nasales, mascarilla simple, bolsa válvula mascarilla, o mejor conocida como AMBU, las mascarillas con reservorio, reinhalatorio y no reinhalatorio, que todas estas mencionadas son dispositivos de bajo flujo. Y la de alto flujo que tenemos prehospitalariamente, que es la mascarilla de Venturi. Hablemos sobre los signos de una respiración adecuada. El paciente primero va a presentar una expansión adecuada y uniforme de ambos lados del tórax y se va a escuchar el aire a entrar y salir por su nariz, la boca y el pecho. Los sonidos de la respiración al auscultar deben ser iguales en ambos pulmones. Vamos a verificar la coloración típica de la piel, no debe verse gris o azulada. Vamos a notar que la frecuencia respiratoria, el ritmo y la calidad y profundidad de la respiración típica es de una persona que está con una respiración normal, aunque sea en reposo. Los signos de una respiración inadecuada. Aquí podemos ver los movimientos del pecho van a estar ausentes, son mínimos o son irregulares. Va a tener una presencia de una respiración abdominal, como la imagen que tenemos acá abajo. Tenemos una respiración abdominal o intercostal. No se puede sentir ni escuchar el aire en la nariz, los sonidos de la respiración están disminuidos o ausentes. Durante la auscultación se escuchan ruidos como sibilancia, estridor, roncus, estertores o gorgoteo. Va a presentar una bradicardia, una taquipnea. Una bradipnea o una taquipnea. La respiración es muy superficial. La respiración va a ser superficial, muy profunda o disneica. La piel va a tener una cianosis, los labios, las uñas. En este caso acá tenemos una imagen que las uñas, las manos, también los lóbulos de la oreja e incluso la piel va a estar azulada o grisácea. Va a tener inspiración y expiraciones prolongadas, el paciente no va a hablar o va a presentar una dificultad para comunicarse. En pediátricos, el paciente puede presentar retracciones intercostales, subclaviculares, subesternales o subcostal a la pared torácica y el más común que va a presentar un aleteo nasal. Hablemos sobre la hipoxia. Ya sabemos que es una insuficiencia en el suministro de oxígeno en los tejidos del cuerpo. Consideremos los siguientes casos. Un paciente que queda atrapado en un incendio, el aire que respira, el paciente contiene humo y cantidades reducidas de oxígeno. Dado que el paciente no puede respirar suficiente oxígeno, se va a desarrollar una hipoxia. También vamos a tener un paciente que tiene efisema.
Un paciente también que tiene un efisema, esta enfermedad pulmonar disminuye la eficiencia de las transferencias de oxígeno entre la atmósfera y el cuerpo. Dado que los pulmones no pueden funcionar correctamente, se va a desarrollar una hipoxia. Un paciente con infarto, los pulmones funcionan correctamente tomando aire atmosférico y devolviendo a la sangre para su distribución. Sin embargo, el corazón dañado no puede bombear la sangre por todo el cuerpo y se va a desarrollar una hipoxia. Los signos que pueden determinar rápidamente una hipoxia: el paciente presenta cianosis de las extremidades y también el más común, que se va a determinar con la escala de Glasgow, un deterioro del estado mental. El paciente puede estar inquieto o incluso confuso. En la atención del paciente en una respiración inadecuada, vamos a despejar las vías aéreas con técnicas como frente mentón, tracción mandibular. Vamos a proporcionar una ventilación artificial al paciente. Vamos a suministrar también un suministro de oxígeno suplementario al paciente. Cuando intervenimos, los técnicos o licenciados de emergencias médicas, a veces puede ser difícil determinar cuándo un paciente necesita nuestra intervención. A menudo los pacientes con insuficiencia respiratoria estarán respirando y van a estar conscientes. Sin embargo, es importante identificar no solo la presencia de la respiración, sino también la idoneidad de la respiración. Vamos a tener en cuenta que lo que el paciente está haciendo por sí mismo no está satisfaciendo sus necesidades. Si no se controla su condición, progresará a un paro respiratorio. En general, es mejor ser demasiado agresivo que no lo suficiente agresivo. ¿Qué es la ventilación con presión positiva? La ventilación artificial, también llamada compresión positiva, es la fuerza al ingreso de aire u oxígeno a los pulmones cuando un paciente deja de respirar o tiene una respiración inadecuada. Es importante recordar que cuando usamos presión positiva, usamos una fuerza que es exactamente la opuesta que el cuerpo usa normalmente para llevar aire a los pulmones en circunstancias normales. El sistema respiratorio crea una presión negativa dentro de la cavidad torácica para aspirar aire. Los efectos secundarios de presión positiva son disminución del gasto cardíaco o caída de la presión arterial. Normalmente el corazón usa una presión negativa de la ventilación para ayudar a sus cavidades con la sangre. Cuando usamos presión positiva para ventilar, eliminamos esta presión negativa y la asistencia del llenado. Aunque el corazón normalmente puede compensar, pero existe el riesgo de una caída en la presión arterial, especialmente cuando se usa presiones positivas excesivas para ventilar. Este riesgo de la presión positiva puede minimizar usando solo el volumen suficiente para levantar el pecho. Distensión gástrica. La distensión gástrica es el llenado del estómago con aire, que ocurre cuando se empuja aire a través del esófago durante la ventilación con presión positiva. El esófago que conduce al estómago es una abertura más grande que la tráquea, que conduce a los pulmones, y el esófago no tiene una tapa, entre comillas, protectora como en la tráquea tiene la epiglotis que va a cubrirla. En consecuencia, el aire se desvía con frecuencia a través del esófago cuando intentamos empujar aire a través de la tráquea. Los efectos secundarios de la distensión gástrica incluyen vómito, restricción del movimiento del diafragma. La distensión gástrica también puede minimizar mediante el uso de complementos para las vías respiratorias durante la ventilación y también mediante el establecimiento de una posición adecuada de la cabeza y técnicas de apertura de la vía aérea como la maniobra de Selig.
Un dato muy importante es que la presión de la maniobra de Selig es la presión cricoidea, que también se conoce como maniobra de Selig, valga la redundancia, se realiza aplicando una presión firme hacia atrás en el anillo del cricoides en el cuello del paciente. El anillo del cricoides rodea la tráquea y al empujar ejerce presión sobre el esófago, que está posterior a la tráquea. Va ocluyendo parcialmente el esófago. Esta técnica va a estar diseñada simplemente para minimizar la entrada de aire en el esófago y el estómago durante la ventilación con presión positiva. Técnicas de ventilación artificial, vamos a tener de boca máscara, va a tener la bolsa válvula mascarilla. Los dispositivos de ventilación alimentados por oxígeno con flujo restringido, también llamado dispositivo de ventilación activado manualmente. Utiliza oxígeno bajo de presión para suministrar ventilaciones artificiales a través de una máscara colocada sobre la cara del paciente. Este dispositivo es similar al resucitador de válvula a demanda tradicional, pero va a incluir características más nuevas diseñadas para optimizar las ventilaciones y proteger al paciente. Entre esas características vamos a tener que va a tener un índice de flujo máximo al 100% con un litraje de 40 por minuto, una válvula de alivio de presión inspiratoria que se abre aproximadamente 60 centímetros de presión de agua, una alarma audible cuando se activa la válvula de alivio, un gatillo que va a permitir al rescatista usar ambas manos para mantener el sellado de la máscara mientras se activa el dispositivo. Una nota importante es que un paciente con traumatismo torácico vamos a tener un especial cuidado cuando utilicemos este dispositivo de no inflarlo en exceso, ya que esto va a poder causar una lesión aún más de la que tiene o vamos a empeorarla. Además, vamos a asegurar siempre de que las vías respiratorias estén completamente abiertas y vamos a observar si el tórax se eleva, asegurar también de que no forcemos el exceso de aire para ingresar al estómago en un lugar a los pulmones, causando distensión gástrica, lo que nos podría causar al paciente que regurgite y posiblemente comprometa las vías respiratorias con el contenido del estómago. El dispositivo de ventilación alimentado por oxígeno con flujo restringido debe usarse solamente en adultos, a menos que haya otra unidad para niños y que haya recibido una capacitación especial para su uso. Ahora vamos a tener otros dispositivos. El ambú es el más conocido, puede utilizarse una sola persona, 2 personas. Una nota importante es que no vamos a ventilar a un paciente que esté vomitando o que tenga las vías respiratorias o que tenga vómitos, en las vías respiratorias. La ventilación con presión positiva va a forzar el vómito hacia los pulmones del paciente. Y vamos a asegurarnos de que el paciente no esté vomitando activamente. Vamos a aspirar por 10 segundos cualquier vómito de las vías respiratorias antes de ventilar al paciente. Ok, yo aquí tengo un pequeñito cuadro comparativo sobre los signos de ventilación artificial inadecuada y tenemos el signo de ventilación artificial adecuada. En la ventilación artificial inadecuada, el pecho no va a subir y no baja con las ventilaciones adecuadas. Va a tener la velocidad de las ventilaciones va a ser demasiado rápida o demasiado lenta. Al contrario del signo de ventilación artificial adecuada,
vamos a observar que el tórax va a subir y bajar el pecho con cada ventilación. Aproximadamente de 10 a 12 ventilaciones por minuto en adultos, de 20 por minuto en niños y un mínimo de 20 en bebés. Los dispositivos avanzados para la ventilación. Tenemos el CAP o BiPAP. Es una modalidad prehospitalaria nueva y muy eficaz de la terapia para el tratamiento de pacientes en otros países, aclarando, en otros países con respiración inadecuada y dificultad respiratoria. Es la ventilación con presión positiva no invasiva en forma de CAP, CPAP, presión positiva continua de las vías respiratorias, y BiPAP es la presión positiva continua bifásica en las vías respiratorias. Estos ayudan a las ventilaciones de un paciente que respira, asegurando de que cada respiración del paciente toma y mantenga una presión adecuada dentro del tracto respiratorio, mejorando la ventilación alveolar y el intercambio de gases. Tenemos también el ventilador de transporte automático, ese sí lo tenemos en la ambulancia. Puede usarse para proporcionar ventilaciones de presión positiva a un paciente en paro respiratorio y tiene que configurarse para ajustar la tasa y el volumen de ventilación. Estos ventiladores son muy portátiles y fáciles de transportar en las ambulancias cuando es necesaria una ventilación prolongada y cuando solo se dispone de un reanimador para ventilar al paciente. Se debe tener precaución para asegurar de que la frecuencia respiratoria sea adecuada para el tamaño y la condición del paciente. Se requiere un sello de máscara adecuado para que estos dispositivos proporcionen ventilación de manera efectiva. Condiciones que requieren el oxígeno. Vamos a tener una parada cardiorrespiratoria, un infarto agudo a miocardio, un accidente cerebrovascular, shock, una hemorragia exsanguinante, paciente que presente disnea y pacientes con lesiones en la cabeza grave. Equipos de oxigenoterapia. A nivel prehospitalario, o el equipo de oxígeno debe ser seguro, liviano, portátil y confiable. Algunos sistemas de oxígeno de campo son muy portátiles y se pueden llevar a casi cualquier parte. Se instalan otros sistemas dentro de la ambulancia para que estos puedan suministrar el oxígeno durante el transporte del paciente al hospital. La mayoría de los sistemas de administración de oxígeno corriente va a tener cilindros de oxígeno, que los cilindros de oxígeno van a estar identificados con letras y dependiendo la letra va a ser la cantidad de litros. Por ejemplo, el cilindro D va a contener 350 litros. El cilindro E va a tener 625 litros de oxígeno. Y el cilindro M va a contener alrededor de 3.000 litros de oxígeno. Ahora vamos a tener los reguladores de presión y el más utilizado vamos a tener el humidificador. Se puede conectar un humidificador al flujómetro para proporcionar humedad al oxígeno seco proveniente del cilindro de oxígeno, del suministro. El oxígeno sin humidificador puede secar las membranas mucosas de las vías respiratorias y los pulmones del paciente. En la mayoría de los usos a corto plazo, la sequedad del oxígeno no es un problema. Sin embargo, el paciente suele sentirse más cómodo cuando se le administra oxígeno como humidificador. Esto es particularmente cierto si el paciente tiene POC o es un niño. También tenemos la mascarilla con reservorio sin reinhalación. La bolsa de reservorio debe inflarse antes de colocar la máscara en la cara del paciente. Para inflar la bolsa del reservorio se usa un dedo para cubrir el cuerpo del escape o la conexión entre la máscara y el reservorio.
El reservorio siempre debe contener suficiente oxígeno para que no se desinfle más de un tercio cuando el paciente realice su respiración más profunda. Esto puede mantener con el flujo adecuado de oxígeno de 15 litros por minuto. El aire exhalado por el paciente no regresa al reservorio. En cambio, escapa a través de una válvula de aleteo de la pieza facial. Va a proporcionar un FiO2 de mayor a 60 y de 12 a 15 litros por minuto, en algunas teorías. Los peligros de la oxigenoterapia. Bueno, el oxígeno que se usa en la atención de emergencia se almacena bajo presión, generalmente de 2.000 a 2.200 libras por pulgadas cuadradas, o más en un cilindro lleno. Si se perfora el tanque o se rompe una válvula, el tanque de suministro puede convertirse en un misil. Imagine lo que sucedería en el comportamiento de los pasajeros de una ambulancia si ocurriera este accidente. Otra de los peligros es que puede dar un daño ocular infantil o pediátrico. Esta afección puede ocurrir cuando a los bebés prematuros se les suministra demasiado oxígeno durante el periodo prolongado. Estos bebés pueden desarrollar tejido cicatrizal en la retina del ojo. El oxígeno por sí mismo no causa esta condición, pero es el resultado de muchos factores. Nunca se debe negar el oxígeno a ningún bebé con signo de respiración inadecuada. En los dispositivos de oxigenoterapia más utilizados, ya sabemos que son las cánulas nasales, que vamos a utilizar humidificador en estos dos que voy a mencionar, que es la mascarilla simple. Vamos a utilizar de 1 a 4 litros por minuto en las cánulas, con un FiO2 de 21 a 24, la mascarilla simple va a proporcionar un litraje de 6 a 10 y un FiO2 de 60 a 80%. Vamos a tener algún tipo de consideraciones en lo que es la oxigenoterapia. En pacientes que tienen lesiones faciales, vamos a tener mucho cuidado con las vías respiratorias de un paciente que presenta algún tipo de lesión, debido a que el suministro de sangre a la cara es tan abundante y las lesiones contusas en la cara con frecuencia provocan una inflamación o un sangrado grave que puede bloquear total o parcialmente el flujo de sangre a las vías respiratorias. Puede ser necesaria una oclusión frecuente, además puede ser necesaria la inserción de un accesorio para las vías respiratorias como un tubo endotraqueal. Tenemos también las obstrucciones. Muchas unidades de succión no son adecuadas para extraer objetos sólidos como dientes y partículas, grandes alimentos u otros objetos. Estos deben eliminarse utilizando maniobras manuales como maniobra de Heimlich, también despejando las vías respiratorias con compresiones abdominales con la maniobra de Heimlich. Vamos a revisar el soporte vital cardíaco básico, en tal caso que no se pueda extraer ese cuerpo extraño. También tenemos, que es muy común en los abuelitos, los aparatos dentales, la ortodoncia. Por lo general, las dentaduras postizas deben dejarse colocadas durante los procedimientos de las vías respiratorias. Las dentaduras postizas parciales pueden desprenderse durante una emergencia. Vamos a dejar una dentadura postiza parcial en su lugar si es posible, pero vamos a estar preparados para quitar si se pone en peligro la vía respiratoria. Consideraciones anatómicas. En bebés y en niños, la lengua ocupa aproximadamente más el espacio en la boca que los adultos. Vamos a considerar siempre el uso de un complemento para la vía respiratoria cuando realizamos ventilación artificial. La tráquea es más suave y más flexible en bebés y en niños. Además, los niños pequeños a menudo tienen una cabeza proporcionalmente más grande, lo que hace que sea más difícil mantener una vía aérea permeable. A menudo es necesario un acolchonado detrás de los hombros para proporcionar una posición adecuada para las vías respiratorias. Y consideremos siempre esto cuando realicemos ventilación artificial en pediátricos.
La pared torácica es más blanda en los bebés y los niños van a depender más de un diafragma para respirar. La distensión gástrica puede afectar gravemente el movimiento del diafragma y por lo tanto va a disminuir seriamente los volúmenes corrientes en los niños. Y los niños queman oxígeno al doble de velocidad que los adultos. Aunque compensan bien, la hipoxia suele ocurrirse más rápidamente y la descompensación suele ser aún más rápida. Ya estamos terminando, vamos a hablar sobre un tema que es muy tocado en el ámbito prehospitalario e intrahospitalario, más en el cuarto de urgencia, que es la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal, vamos a hablar un poco de cómo hacer la técnica, no sobre la medicación, voy a hablarles sobre la técnica. Primero vamos a colocar al paciente en una posición de olfateo, que es la alinear la boca, faringe y tráquea. El paramédico o el doctor va a pasar el tubo endotraqueal a través de la boca hacia la garganta, a través de las cuerdas vocales y hacia la tráquea. Este procedimiento va a requerir el uso de un laringoscopio, como está en esta imagen aquí, para apartar la lengua y proporcionar una vista de las cuerdas vocales más visibles. Vamos a usar la maniobra de Selig para empujar las cuerdas vocales hacia la vista del paramédico. Una vez que el tubo esté correctamente colocado, el manguito se va a inflar con una jeringa de 10 cc. Mientras sostenemos el tubo, nuestro compañero va a asegurar la colocación correcta del tubo usando al menos 2 métodos, incluida la auscultación de ambos pulmones y el epigastrio, y el uso de una capnografía y un dispositivo detector de dióxido de carbono. Si el tubo ha sido colocado correctamente, habrá sonidos de aire entrando a los pulmones, pero no habrá sonidos de aire en el epigastrio. Muy importante. Los sonidos de aire en el epigastrio van a indicar que el tubo se ha colocado incorrectamente en el esófago en lugar de la tráquea. Por lo general, el aire va a ingresar al estómago en el lugar de los pulmones. La posición del tubo debe corregirse inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar el tubo, reoxigenando al paciente de una vez y vamos a repetir el proceso de la intubación. El tubo colocado correctamente se va a anclar en su lugar con un objeto de tubo de fabricación comercial. Todo el procedimiento de intubación, incluida la ventilación, el paso del tubo y la siguiente ventilación debe durar menos de 30 segundos. Pero esto se alcanza, en realidad es en la práctica. Práctica es la clave para hacer una intubación rápida, segura. Por último, voy a hablarles sobre unos tips para el cuidado de los equipos de oxígeno, más sobre los cilindros. Vamos a utilizar siempre manómetros, reguladores y tubos diseñados para usarse de oxígeno. Vamos a utilizar oxígeno de grado médico. El oxígeno industrial contiene impurezas. El cilindro debe tener la etiqueta de oxígeno OPS. El oxígeno no debe tener más de 5 años. Vamos a almacenar siempre los cilindros, de oxígeno de reserva en una habitación fresca y ventilada, debidamente asegurada en el lugar de trabajo o donde estemos laborando. Siempre hagamos que los cilindros de oxígeno sean probados hidrostáticamente cada 5 años, la fecha de la última prueba del cilindro. Nunca vamos a dejar caer un cilindro ni tampoco dejarlo caer contra otro objeto. Cuando lo transportemos a un paciente con un cilindro de oxígeno, vamos a asegurar que el oxígeno esté amarrado a la camilla o asegurado de alguna otra manera. Nunca dejemos un cilindro de oxígeno en posición vertical sin asegurarlo. Y por último, nunca vamos a permitir que nadie fume cerca de los equipos de oxígeno. Vamos a marcar claramente el área del uso con letreros que diga oxígeno, no fumar. Nunca use un equipo de oxígeno alrededor de una llama abierta. Nunca intente mover un cilindro arrastrándolo o también haciéndolo rodar sobre nuestro costado o por la parte exterior. Muchas gracias por
su atención. Espero que le haya gustado.